Mi esposa me hizo disculparme con su mejor amigo, así que lo hice delante de la esposa de él. Le debes una disculpa a Luis. Eso fue lo primero que Elena dijo cuando entré por la puerta después de un turno de 12 horas. Ni un hola, ni un beso. Solo eso. Su voz tenía ese tipo específico de calma fingida que usan las mujeres cuando ya han decidido que estás equivocado, sin importar lo que salga de tu boca. Dejé mi lonchera sobre la encimera. ¿Qué le debo?, pregunté. Ella se cruzó de brazos, se apoyó en una cadera con los ojos entrecerrados como una orientadora decepcionada. Lo avergonzaste en la carne asada. Te pusiste celoso e hiciste una escena. Parpadeé lentamente. ¿Te refieres a cuando puso su mano en tu espalda y la dejó allí como si estuviera leyendo braille? No lo tergiverses, estaba siendo un apoyo. Acababa de contarle lo de mi ascenso. Solté una risa, una de esas risas secas y sin humor que apenas sale de la garganta. Un apoyo. Claro, debí perderme la parte en la que frotarte la parte baja de la espalda cuenta como una felicitación laboral. Su rostro no se inmutó. Lo había ensayado. Quería controlar la narrativa incluso antes de que me sentara. Estás siendo paranoico otra vez. Luis es mi mejor amigo. Siempre has sido inseguro con eso. Ah, ahí estaba. La palabra inseguro. La palabra mágica. Es el equivalente a que un jugador de ajedrez te llame malo en el juego justo antes de deslizar tu reina fuera del tablero. No importa lo que digas a continuación, ya has perdido. Aún así, me quedé allí en silencio, observándola. No estaba enfadado, no de la manera que ella esperaba, sin gritos, sin señalar con el dedo, solo una extraña quietud que florecía dentro de mí. El tipo de quietud que no se exalta. Calculé. De acuerdo, dije. Ella parpadeó. ¿De acuerdo? Me disculparé. Tienes razón. Ojalá hubiera tenido una cámara para captar su rostro en ese momento. No se iluminó con gratitud. Se contrajo ligeramente, como si no pudiera entender por qué estaba tan tranquilo, como si el guión no cubriera este escenario. Pero lo cubrió rápidamente con una sonrisa brillante, como si acabara de ganar algo. Eso significa mucho, dijo dando un paso adelante para besarme en la mejilla. Su tono se suavizó. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser fáciles. Asentí, pero no le devolví el beso. Sí, murmuré. Yo también. No se dio cuenta o fingió no hacerlo. Ahora mira, no soy el tipo de persona que explota o lanza acusaciones. Ese no es mi estilo. Pero algo en ese intercambio se me quedó atascado en la garganta como una espina de pescado. Algo no encajaba. La forma en que intentaba convertir mi incomodidad en la vergüenza de él. La forma en que necesitaba que yo fuera el problema para no tener que dar explicaciones sobre él. Ese es el tipo de cosas que devoran a un hombre por dentro si no las afronta. No con rabia, sino con precisión. Antes de continuar, solo diré esto. Si sigues leyendo y esto te suena a algo que has vivido o que casi has dejado pasar, adelante, pulsa el botón de suscribirte. Más del 97% de la gente nunca lo hace. Y sinceramente, esa cifra es más alta que la autoconciencia de Elena. Ayuda al equipo a seguir trayéndote historias reales como esta. Ahora volvamos a ello. Esa noche, mientras Elena navegaba por su teléfono a mi lado en la cama, yo yacía en la oscuridad fingiendo dormir. Pero no estaba durmiendo, estaba escuchando. Cada risita tenue, cada clic del teclado, ella no notó que yo contenía la respiración. No notó que ni siquiera parpadeaba. Y cuando finalmente se dio la vuelta, dejó el teléfono en la mesita de noche y murmuró un buenas noches. Como si fuéramos compañeros de piso, me quedé mirando girar el ventilador del techo. No estaba pensando en qué decirle a Luis. Estaba pensando en cómo todo esto había empezado a parecerse menos a un matrimonio y más a una campaña de relaciones públicas cuidadosamente orquestada en la que no había consentido participar. Quería que me disculpara con el hombre que le ponía la mano encima como si fuera un objeto de su propiedad.
Bien, lo haría, pero no de la manera que ella esperaba, y no por lo que ella pensaba. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos, de esa manera tensa y frágil en la que el silencio no es paz, es teatro. Elena flotaba por la casa tarareando por lo bajo, dejando su teléfono boca abajo con más frecuencia de lo habitual, como si acabara de descubrir la discreción después de 10 años de compartirlo todo en exceso. Había empezado a llamar a Luis por su nombre más a menudo, en conversaciones casuales, como si mencionarlo lo suficiente lo normalizara. Luis dijo algo muy gracioso en el almuerzo. Decía mientras removía su café. «Oh, Luis me ayudó a arreglar esa hoja de cálculo que fallaba. Es un salvavidas». Yo asentía masticando una tostada sorbiendo café, dándole exactamente lo que quería. Un reconocimiento pasivo. Lo que ella no sabía era que yo había dejado de escuchar sus palabras. Estaba observando sus ojos. Se puede saber mucho por cómo alguien mira su teléfono. Algunas personas lo miran como una herramienta. Elena empezó a mirarlo como si respirara. Le sonreía, no de forma grande o teatral, solo una pequeña curva privada en el labio que no pertenecía a nada en la habitación. Yo podía estar sentado a medio metro, y aún así sentir que estaba viendo a alguien ensayar intimidad con un fantasma. Entonces, un jueves por la noche, después de cenar, se fue a la ducha. Dijo que sería rápida. Su teléfono vibró una vez en la encimera. Luego otra vez, la pantalla se iluminó lo justo para ver una vista previa. Estabas increíble hoy. Sin nombre, solo una foto de contacto que había sido convenientemente reemplazada por la silueta gris genérica y una letra. L. No soy un hombre imprudente, no fisgoneo. Normalmente no, pero hay una diferencia entre la paranoia y el reconocimiento de patrones. Cogí el teléfono, deslicé el dedo por la pantalla y se desbloqueó sin código. Esa parte me dijo todo lo que necesitaba saber. No sentía que estuviera ocultando algo porque en su cabeza no era una infidelidad. No, realmente no había fotos de desnudos, nada que gritara aventura ante un jurado. Pero lo que encontré fue peor en cierto modo. Era afecto selectivo y diseñado. Rastros de migas de pan digitales, fotos de ella en el trabajo, selfies desde su coche, bromas internas enterradas en hilos de mensajes de «tú sí que me entiendes». Notas de voz con él, riendo. Ella llamándole idiota cuando él bromeaba sobre un vestido. Capturas de pantalla de memes solo para ellos dos. Inofensivo, ¿verdad? Eso es lo que siempre dicen. Excepto que no era inofensivo, era familiar. Sí, era nuestro. No me inmuté, no estallé de rabia. Me desplacé por el historial durante 20 minutos, capturando marcas de tiempo, haciendo capturas de pantalla como un topógrafo, registrando los daños de la erosión. Luego, abrí mi correo electrónico, creé una carpeta privada y me envié todo a mí mismo. Cada hilo, cada sutil traición, cada momento en que ella decidió que él merecía su ternura, mientras que a mí me tocaba su deber. Cuando volvió de la ducha, con una toalla envuelta en el pelo y la piel sonrosada, me vio de pie junto a la ventana bebiendo un trago. «¿Qué haces?» Pensando. «¿En qué?» «En el trabajo». Sonreí. «¿Y en la disculpa?» Pareció satisfecha con esa respuesta, casi engreída. Pasó a mi lado, rozando mi brazo con el suyo, con un pequeño rebote en su paso. Quizás pensó que la crisis había pasado, que su gentil manipulación había devuelto al lobo a su jaula. La observé acomodarse en el sofá con las piernas recogidas, el teléfono en la mano, los pulgares volando de nuevo, la sonrisa de vuelta, la privada, la que no era para mí. Así que hice un plan, no para pillarla, ya la tenía, no para gritar. Eso le daría la ventaja. Haría que todo girara en torno a mi reacción en lugar de su acción. No, decidí hacer lo que menos esperaba. Ser razonable, estar en silencio, ser metódico. Porque cuando alguien intenta manipularte para que dudes de tu propia cordura, lo más peligroso que puedes hacer
Es actuar como si la luz siguiera encendida mientras estás ocupado recableando toda la casa. No dormí mucho esa noche, pero no necesitaba dormir. Necesitaba paciencia y tenía la justa. El sábado por la mañana estaba cortando fresas como si estuviera en una audición para un anuncio de cereales. La luz del sol entraba por la ventana. El albornoz atado lo justo para sugerir que se había acordado de que yo existía. «No entiendo por qué estás haciendo esto tan raro», dijo Elena como si estuviéramos en medio de una conversación. A la esposa de Luis no le molesta nuestra amistad. Soltó esa frase como si fuera la defensa definitiva, el escudo sagrado de la inocencia. Si a Sofía le parece bien, ¿cuál es tu problema? No levanté la vista del periódico, solo pasé la página. Dejé que el silencio creciera un poco antes de responder. Quizás vaya a verle a hablar las cosas de hombre a hombre. Eso captó su atención. Sus manos se detuvieron a media rebanada. El cuchillo suspendido sobre una fresa como si acabara de rozar algo tierno. No se esperaba eso. ¿De verdad lo harías?, preguntó demasiado rápido. Doblé el periódico. Claro, quizás solo necesito escucharlo de él. Ahí estaba ese parpadeo de nuevo. Esa microexpresión de alguien que ha estado marcándose un farol durante demasiado tiempo y de repente descubre que el otro jugador no se ha retirado. Lo disimuló bien, sonriendo de nuevo con la voz melosa. Eso significa mucho. Solo quiero que se lleven bien. Le devolví la sonrisa. Sí, yo también. Volvió a cortar, ahora un poco demasiado rápido, como si intentara escapar de sus pensamientos. Cogí mi teléfono y salí al pasillo. Busqué el número de Luis. No le había enviado un mensaje en meses. No había necesidad. Existíamos en ese tenso y silencioso purgatorio donde dos hombres que saben demasiado el uno del otro fingen que no es así. Hola, ¿podemos hablar en algún momento de esta semana? Solo nosotros. Creo que ayudaría a aclarar las cosas. Respondió 10 minutos después. Claro, pásate el lunes después del trabajo, sobre las 5. Luego envió una dirección. No era su oficina, no era un lugar neutral, era su casa. Sofía estaría en casa. Perfecto. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento, como un jugador de ajedrez observando al rey expuesto. Luego fui a mi portátil y abrí una hoja de cálculo. No para las finanzas, no para el trabajo, para detalles, fechas, patrones, mensajes. Empecé a registrar lo que recordaba. Cuando Elena salía hasta tarde, cuando Luis cancelaba sus planes con Sofía, cuando Elena mencionaba estar demasiado cansada para cualquier cosa, y lo crucé con esas capturas de pantalla que me había enviado. No estaba buscando una única prueba irrefutable, estaba reuniendo el arsenal completo. Durante las siguientes 48 horas, llené una carpeta, una pestaña para mensajes, una para fotos, una para coartadas superpuestas, una entrada particularmente condenatoria para el fin de semana en que dijo que estaba de voluntaria en la exposición de diseño en Guadalajara. Pero la foto de las redes sociales de Luis lo mostraba bebiendo vino en el bar de un hotel en CDMX con un reflejo borroso en la ventana detrás de él que se parecía sospechosamente a la parte superior de la cabeza de Elena. La imprimí, la amplié al doble. Ella nunca supo que nuestra cuenta en la nube todavía sincronizaba algunas de sus fotos con nuestra antigua unidad compartida. Error de novata. Había una en particular. Luis tumbado de lado en una cama de hotel, una copa de champán a su lado con la leyenda: el servicio de habitaciones siempre sabe mejor después de una victoria. No había marca de tiempo en la foto, pero los metadatos del archivo decían lo contrario. Misma noche, misma ciudad. La deslicé en la carpeta. No sentí rabia, sentí claridad. Esto no iba a ser una confrontación. Esto iba a ser una restauración de la realidad. Un momento en el que la realidad sería restaurada permanentemente. Llegó el lunes. Elena me preparó el café como si todo fuera normal. ¿De verdad vas a ir?, preguntó. Sí. Sé amable. Pienso serlo.
Me besó en la mejilla demasiado rápido. Gracias por ser maduro con esto. Reí suavemente. Sí, ese soy yo. Lo dejó así, dirigiéndose a su reunión de Zoom con su falso equipo de estrategia de marca. Esperé hasta que el reloj marcó las 4:30. Entonces cogí la carpeta, la metí en una bolsa de tela lisa y me dirigí a casa de Luis. Esto no era una emboscada, era una autopsia y yo tenía todas las herramientas. Pasé el domingo en silencio. Elena fue a yoga, luego a un brunch y después a dar un paseo con Marta del trabajo. No hice preguntas. Ella no ofreció respuestas. La forma en que ambos fingíamos se sentía eficiente, mecánica, como si fuéramos colegas ensayando una despedida que ninguno de los dos quería pronunciar en voz alta. Bien, de todos modos tenía trabajo que hacer. Me senté en la mesa del comedor con la impresora en un extremo, el portátil abierto, el café a mi codo, sin música, sin distracciones, solo el silencioso clic de las capturas de pantalla convirtiéndose en papel. Primero, los mensajes de texto. Los mantuve limpios, sin anotaciones, sin subrayados, solo el diálogo en bruto, del tipo que no gritaba aventura, sino que susurraba erosión. El tipo de intimidad que no compartes con alguien a menos que ya hayas abandonado tu matrimonio en tu cabeza. Había un mensaje de Luis que me golpeó de otra manera. Nelly, no tienes que darle explicaciones, él no lo entiende. Y la respuesta de ella, la que se asentó en mis entrañas como cemento fresco. Dejé de intentar explicarlo hace meses, y sin embargo, aquí estaba ella, todavía en mi casa, comiendo mi comida, llevando el anillo de bodas que le compré, fingiendo que solo estábamos pasando por un pequeño bache. A continuación, abrí el archivo compartido en la nube. Elena nunca lo desconectó del todo cuando cambió de teléfono. Un descuido. Revisé las copias de seguridad de fotos antiguas, organizándolas por lugar y hora. La mayoría eran mundanas, salas de conferencias, acreditaciones, capturas de pantalla de maquetas de diseño. Pero una me llamó la atención. Un selfie tomado en la habitación de un hotel. Ella con el pelo todavía en un moño, una copa de vino en la mano. Poca luz, no sugerente, pero íntimo. La leyenda. Día largo, pero ha merecido la pena. Comprobé la fecha, la cotejé con su calendario. Me había dicho que era una conferencia de un día en Monterrey. Salió temprano por la mañana. Dijo que volvería por la noche, pero la foto tenía una marca de tiempo. 11:23 de la noche. La siguiente imagen, un desayuno en una bandeja. Marca de tiempo. 7:15 de la mañana. No había vuelto a casa. Ni siquiera me lo había dicho. Y luego otra foto que no esperaba encontrar, no tomada por ella, sino guardada de un álbum compartido que había olvidado desvincular. Una foto de grupo, ropa de negocios informal, acreditaciones, el letrero de un stand al fondo. Luis a un lado con un brazo sobre los hombros de ella. Elena inclinándose ligeramente hacia él, riendo. No era la pose, era la comodidad, la naturalidad del tipo que no finges con alguien que es solo un amigo. La pasé por un verificador de metadatos. Misma ubicación, mismo fin de semana. Seguí imprimiendo. Encontré su lista compartida de Spotify de canciones que a ambos les habían gustado, que habían intercambiado, incluso añadido a una lista de reproducción llamada Vibras de Trabajo. Excepto que ninguna de esas canciones había sonado nunca en nuestra casa. También imprimí esa lista. Luego hice una línea de tiempo no detallada, solo lo suficiente para hacerla visual. Una línea que atravesaba nuestros últimos 8 meses. ¿A dónde había ido ella cuando había cambiado? Cuando el nombre de Luis empezó a aparecer más y el mío a aparecer menos. No escribí ni una sola palabra de enfado. Esto no era un manifiesto, era una presentación. Para las 6 de la tarde tenía 3 secciones perfectamente organizadas: comunicación, superposición de ubicaciones e intimidad inferida. Sin acusaciones, solo hechos. Hechos con fechas, imágenes y silencio. Es el silencio lo que quiebra a la gente.
El momento en que ven que no has gritado. No porque seas débil, sino porque ya te has ido. Lo metí todo en una barata carpeta color manila. No en un maletín, nada formal. Solo algo aburrido, desechable. La carpeta no era para Elena, y desde luego que no era para Luis. Era para Sofía. Ella era la variable que nadie había tenido en cuenta. La víctima colateral, la espectadora inocente. La única mujer en toda esta ecuación que merecía la verdad. No la conozco bien. Nos hemos visto de pasada quizás un par de veces. Sonrisas educadas, saludos festivos desde lejos, pero recuerdo sus ojos. Alerta, amables, un poco cansados. El tipo de cansancio que viene de llevar el peso de una casa, mientras tu marido juega a ser el inofensivo apoyo emocional de otra mujer. Siempre dicen que no fue físico, como si eso fuera una medalla de honor, como si arrastrar a alguien a través de una aventura emocional a fuego lento no envenenara de la misma manera. Que se lo expliquen a ella, que ella decida en qué tipo de matrimonio ha estado viviendo. Esa noche Elena me preguntó qué quería para cenar. Le dije que comería fuera. Dije que había quedado con alguien. No preguntó con quién. Supongo que asumió que era Luis. Tenía razón a medias. Luis vivía en una de esas casas en un barrio privado que gritaban «Nos va bien», de esa manera falsa de programa de decoración. Fachada de piedra lujosa, números de casa de cerámica, una corona de temporada en la puerta. El tipo de lugar donde las parejas publican fotos con filtros en un pueblo mágico, mientras negocian en silencio quién duerme en el borde más alejado de la cama esa semana. Aparqué al otro lado de la calle con el motor apagado, la carpeta en el asiento del copiloto, y me quedé sentado un minuto, observando cómo la luz del porche parpadeaba y se encendía automáticamente. Programado todo en su mundo, probablemente sincronizada con su termostato. Exactamente a las 5:03 salí y subí por el camino de entrada. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. «Hola, amigo». Luis sonrió como si fuéramos hermanos de fraternidad perdidos hace mucho tiempo. «Me alegro de que hayas venido. Elena dijo que querías arreglar las cosas». «Arreglar las cosas». Llevaba esa sonrisa diplomática y engreída que pone la gente cuando cree que por fin has aceptado tu papel secundario en su obra emocional, como si hubiera ganado algo y me permitiera graciosamente recuperar mi dignidad en los créditos. Asentí. «Gracias por recibirme». Al entrar percibí un olor a cítricos, un difusor en la esquina, probablemente cosa de Sofía. Una casa silenciosa, limpia, cómoda, olvidable. Sofía salió de la cocina con una toalla en las manos. Era más baja de lo que recordaba. Vestía un suave suéter azul, vaqueros, sin maquillaje. Parecía honesta, no de esa manera perfecta de Pinterest, sino de la manera de «yo he estado llevando la carga por aquí». «Debes de ser Mateo», dijo cálidamente, como si no sospechara ya que la atmósfera de la habitación estaba a punto de cambiar. «Hola, Sofía. ¿Les importa si hablo con los dos un segundo?» La cabeza de Luis se inclinó ligeramente, no lo suficiente como para registrar su alarma. Solo esa sutil inclinación que hacen los animales cuando huelen humo, pero aún no han visto la llama. Sofía lo miró a él, luego a mí. Por supuesto, ambos se dirigieron a la sala de estar de planta abierta con un sofá modular gris, cojines decorativos con palabras como «hogar» y «nosotros» bordadas en ellos. Esperé a que ambos estuvieran sentados. Luego entré lentamente, como si estuviera inspeccionando la habitación para ver la distribución del peso. Ocupé la silla frente a ellos, neutral, no agresivo, pero centrado. Dejé la carpeta sobre la mesa de café suavemente. Ninguno de los dos la tocó, pero ambos la vieron. «He venido a disculparme», dije mirando a Luis directamente a los ojos. Su expresión se suavizó. Alivio. Pensó que esto había terminado. Probablemente había ensayado su benévolo discurso sobre límites y comunicación. Pero no por lo que Elena cree. Los ojos de Sofía se desviaron hacia su marido, luego hacia mí.
La sonrisa de Luis se tensó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no estoy aquí para disculparme por ser posesivo o paranoico o cualquier narrativa que esté flotando por ahí. Estoy aquí para dejar algo muy claro delante de los dos. Sofía se removió en su asiento con la toalla ahora arrugada en su regazo. Yo no me moví, no levanté la voz, solo me recliné ligeramente. He estado observando y he estado escuchando. No he venido a adivinar, he venido con hechos. Señalé la carpeta con la cabeza. Sofía la alcanzó lentamente, como si pudiera estar caliente. Luis abrió la boca, luego la cerró. Prefiero que lo escuches tú primero, le dije a Sofía, porque no creo que nadie te haya dicho la verdad en mucho tiempo. Dudó. Luego abrió la cubierta. Luis habló por fin. Mateo, esto no es. Levanté una mano, solo 2 dedos, un gesto leve pero firme. Déjala leer. Los ojos de Sofía recorrieron la primera página. Mensajes de texto, fechas, no explícitos, pero con suficientes capas como para revolver el estómago. La segunda página, la foto del hotel. Su rostro no cambió, simplemente siguió leyendo. La respiración de Luis se hizo más superficial. Ahora se podía oír ese bajo raspado que se produce cuando el cuerpo empieza a procesar el pánico. Su rodilla empezó a moverse nerviosamente. ¿Has traído esto aquí?, preguntó en voz baja. No, dije. La he traído a ella aquí. Sofía pasó otra página, hizo una pausa, y luego otra. Cada chasquido del papel sonaba más fuerte de lo que debería en esa casa limpia y silenciosa. No dije ni una palabra. Tampoco ella. La carpeta estaba haciendo todo el trabajo. Ahora yo solo la había entregado. La tensión en la habitación no era explosiva, era quirúrgica, como ver un bisturí deslizarse a través de algo que una vez contuvo presión, hasta que deja de hacerlo. Luis se inclinó hacia adelante como para quitarle la carpeta. Ella la acercó un poco más a su regazo. Él se detuvo. Bien. Ella seguía leyendo y yo solo acababa de empezar. Las manos de Sofía temblaban ligeramente mientras pasaba la siguiente página, pero su rostro permanecía compuesto. No inexpresivo, compuesto. Esa calma silenciosa y aterradora que solo aflora cuando el alma de alguien ha entrado en shock y el cuerpo todavía finge que todo está bien. La observé no porque necesitara ver el daño, sino porque ella merecía tener a alguien en la habitación que no le estuviera mintiendo. Entonces lo dije. Sofía. Empecé con la voz serena, casi gentil. Siento que hayas tenido que enterarte de esta manera. No levantó la vista, pero la vi parpadear una vez lentamente. Fue entonces cuando supe que me había oído. Me volví hacia Luis. Ya me estaba mirando. No enfadado, no a la defensiva, solo blanco, pálido de esa manera desvaída que solo proviene de una exposición repentina. Parecía un hombre que acaba de darse cuenta de que la puerta que acababa de cruzar no tenía vuelta atrás. Continué, mi tono cambiando ligeramente, más firme, más agudo, con un filo de desprecio enterrado bajo la cortesía. Siento no haberte hablado como un hombre antes. Eso es culpa mía. Abrió la boca, quizás para discutir o desviar el tema, pero no le di el oxígeno. En cambio, me incliné hacia adelante, volví a abrir la carpeta y se la entregué directamente a Sofía otra vez. Esta vez no como un objeto, sino como un veredicto. Tu marido y mi mujer, dije con calma, llevan años manteniendo una relación emocional. Esto no es especulación, no son malentendidos ni capturas de pantalla exageradas. Sofía finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. Ahora no llorando, todavía no. Pero se podía ver la presión acumulándose detrás del cristal. Esto es un patrón, continué, de confianza, de tiempo, de intimidad, que no tenía razón de ser entre 2 personas que están casadas con otras personas. Me recosté. Mi trabajo estaba hecho. Sofía miró a Luis como si nunca lo hubiera visto de verdad. Y fue entonces cuando mi teléfono se iluminó sobre la mesa. 6 llamadas perdidas. Vibró de nuevo. Elena, 7 llamadas perdidas. Y de nuevo,
Elena, 8 llamadas perdidas. Luis lo miró, luego a mí, entrando en pánico. Sus ojos decían, ella lo sabe, está llamando por esto. Alargué la mano, cogí el teléfono y lo apagué sin siquiera mirar la pantalla. No lo silencié, lo apagué por completo. El acto fue deliberado, simbólico. Decía, ya no estamos negociando. Luis lo intentó de nuevo, esta vez con esa voz débil y entrecortada que usa la gente cuando sabe que su versión de la historia está muriendo en tiempo real. Mateo, escucha. Te juro que nunca fue físico. Quiero decir, no como tú piensas. Dirigí mis ojos hacia él, fríos como el acero. ¿Seguro que quieres mantener esa frase con Sofía en la habitación? Se quedó en silencio. Sofía parpadeó de nuevo. Luego pasó otra página. Ahí estaba el selfie de Elena en la cama del hotel. La misma habitación que la de la foto de Luis. 2 copas de champán. Sin leyenda esta vez, solo la matemática visual que cualquiera podía resolver. Sofía exhaló por la nariz como alguien que se da cuenta lentamente de que ha estado respirando aire de segunda mano durante una década. Aún así, nadie gritó porque gritar ya no era necesario. La verdad estaba en la habitación. No necesitaba volumen. Ahora tenía masa. Luis se inclinó hacia adelante en su asiento. Sofía, no, dijo ella suavemente, pero con firmeza. No lo hagas. Una palabra. Eso fue todo lo que se necesitó para congelarlo. Me miró de nuevo y esta vez había gratitud. Mezclada con dolor, sí, pero en algún lugar bajo los escombros vi algo más. Alivio porque alguien finalmente había dejado de mentirle. Me levanté. Sofía, siento haberte arruinado la noche. No necesito nada de ti. Solo pensé que merecías saber en qué habitación has estado viviendo. Miré a Luis una última vez. En cuanto a ti, no te preocupes. Elena te llamará a ti después. Parecía que quería decir algo valiente, pero los cobardes no maduran hacia el coraje, maduran hacia el silencio. Cuando llegué a la puerta, oí la voz de Sofía, silenciosa, quebrada. ¿Cuánto tiempo? Luis no respondió. No me di la vuelta. La puerta se cerró tras de mí con un clic. Y esa, justo ahí, fue la primera disculpa real que alguien había ofrecido en esa casa en años. La puerta ni siquiera había terminado de cerrarse tras de mí, cuando oí el crujido de algo suave, pero definitivo. Quizás un marco de fotos, quizás un jarrón, algo pequeño que solía significar algo. Ahora significaba evidencia. No dejé de caminar, pero en aras de la honestidad les contaré lo que pasó dentro, porque puedo imaginarlo con vívidos detalles, y Sofía confirmó parte de ello más tarde. Ella siguió pasando páginas, mensajes, capturas de pantalla, metadatos, facturas de hotel, esas que Luis probablemente le había dicho que eran de eventos de networking o viajes rápidos. Apenas valía la pena hacer la maleta. Cada mentira tiene una forma, y cada forma deja un agujero cuando se derrumba. Sofía estudió las impresiones como si estuviera resolviendo su propio secuestro. No frenéticamente, no emocionalmente, sistemáticamente. Eso fue lo que rompió a Luis más que nada. Ella no gritó, procesó. Esto no es lo que piensas, tartamudeó él señalando las fotos como si fueran recibos mal archivados. Están sacadas de contexto. Ese hotel, ella tenía su propia habitación. No, no fue físico. Fue emocional quizás, pero no de esa manera. Sofía no levantó la vista, solo pasó otra página. Él siguió hablando. Se apoyó en mí. Yo me apoyé en ella. Ambos estábamos pasando por momentos difíciles. Se volvió borroso, pero no crucé ninguna línea. Sofía, todavía sin mirarlo, preguntó. ¿Alguna vez borraste mensajes míos cuando ella te escribía? Luis se congeló. Ese fue el momento. No la factura del hotel, no la foto de Elena llevando su sudadera, ni siquiera la nota de voz donde Elena se reía. No puedo creer que casi nos pillan en el ascensor. Tu cara fue un poema. No, lo que rompió el cascarón de par en par fue esa pregunta. Me borraste por ella, porque eso no es algo que haces por una simple amiga. Luis intentó cambiar de táctica de nuevo.
Sofía, cariño, por favor. Tú me conoces. Conoces mi corazón. Nunca quisiste que me enterara. Le interrumpió ella, y luego lo susurró. Quiero que te vayas de esta casa. Esa frase no sacudió las paredes, desmanteló los cimientos. La mandíbula de Luis se descolgó como si fuera a lanzar otra excusa, pero las palabras murieron. Su boca se movió. Sus ojos recorrieron la habitación buscando algo a lo que aferrarse. Nada, no quedaba ningún agarre. Ella no gritó, no sollozó. Simplemente dejó la carpeta en el sofá a su lado y se levantó como si sus huesos de repente recordaran que no estaban hechos de concesiones. Quiero que te vayas, dijo de nuevo. Él permaneció sentado esperando que la inercia le comprara algo de piedad. Ella se dio la vuelta y caminó por el pasillo sin otra palabra. Cuando regresó, dejó caer una bolsa de lona a sus pies. Él no la había hecho, la había hecho ella. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que ella había sospechado algo durante más tiempo del que él quería creer. Se levantó lentamente con los brazos caídos, los labios entreabiertos como un niño sorprendido robando. Pero Sofía ni siquiera lo miró. Y yo, bueno, yo ya estaba fuera para entonces, sin discurso de victoria, sin superioridad moral, sin frase lapidaria de película. Solo el aire fresco del atardecer y el sonido de una vida desmoronándose detrás de mí. Ni siquiera me sentí triunfante. No fue satisfacción, fue simetría. Dos personas habían construido algo deshonesto a mis espaldas. Yo simplemente lo saqué a la luz. Me subí al coche y no lo arranqué de inmediato. Me quedé allí con las manos en el volante, observando el reflejo de la casa en el espejo retrovisor. Luis no salió corriendo tras de mí. Sofía no me persiguió para darme las gracias. Bien, no se trataba de que yo fuera un héroe. Se trataba de cortar el cable que alimentaba el autoengaño de dos personas y marcharme mientras ellos miraban el humo. No me llevé la carpeta. La dejé sobre la mesa porque ya no era yo quien necesitaba la prueba. La casa olía a limpiador de limón y a desesperación. Elena siempre limpiaba cuando estaba nerviosa. No una limpieza real del tipo cosmético. Pasar un paño por las superficies, rociar en exceso las encimeras, mantas cuidadosamente dobladas. Un ritual silencioso y frenético para crear la ilusión de que no pasa nada. Estaba paseando cerca de la puerta principal cuando entré. El pelo recogido como si no hubiera salido de casa, sin zapatos, solo calcetines deslizándose sobre el parqué mientras se detenía en seco. ¿Dónde estabas? Su voz era aguda, pero frágil. Esperaba una mentira, alguna excusa olvidable que le diera espacio para seguir fingiendo. Disculpándome, dije, dejando mis llaves lentamente sobre la mesita. Entrecerró los ojos. Su boca se torció en una media sonrisa, del tipo que la gente pone cuando cree que acaba de oír un chiste, pero aún no ha pillado la gracia. ¿Disculpándote con Luis? Ajá, asentí quitándome la chaqueta. ¿Por qué exactamente? Intentó sonar casual, pero pude oírlo. Ese nudo detrás de su garganta. Algo estaba mal y ella lo sabía. Como un funambulista que se da cuenta a mitad de camino de que la tensión de la cuerda ha cambiado. Le dije la verdad, dije pasando a su lado hacia la sala de estar, delante de Sofía. Silencio. Luego pasos detrás de mí, rápidos ahora. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Me alcanzó, me agarró del brazo. ¿Qué verdad? Miré su mano en mi manga, luego su rostro, mejillas rojas, ojos muy abiertos, una pequeña mancha de rímel en el párpado inferior. Aún no había llorado, pero su cuerpo sabía que se avecinaba. No levantó la voz, no me inmuté. Le conté lo que ha estado pasando, lo que he visto, lo que encontré. Se lo enseñé a Sofía. Y ahí estaba, como ver un cristal agrietarse desde el centro hacia afuera como una telaraña. Su rostro no se hizo añicos, se agrietó lentamente. Dio un paso atrás. Tú, se lo dijiste a Sofía. Asentí. Lo has arruinado todo.
Ahora las lágrimas llegaron al instante. Sin preámbulos, un giro de grifo. Drama a la carta, pero no del tipo de llanto desconsolado. Eran lágrimas de estrategia, de control de daños, de dolor fabricado. «No lo entiendes», dijo paseando de nuevo. «Fue solo. Él me entendía. Estaba pasando por mucho, y tú siempre estabas tan distante». Levanté una mano. No se detuvo. «No me interesa tu versión de los hechos, Elena. Me has pillado por sorpresa», siseó. «Deberías haber hablado conmigo primero. Habrías mentido». Su boca se abrió. No salió nada. «Habrías dicho que no era físico, que solo eran cercanos, que no era nada». «¡No era nada!», gritó, pero su voz se quebró en la segunda palabra. Incliné la cabeza. «Entonces, ¿por qué lloras como si tu mundo acabara de colapsar?». Se quedó helada. Ese silencio. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que el volante ya no estaba en sus manos. La narrativa ya no era suya para controlarla. No esperé. Me dirigí al dormitorio. Cogí una pequeña bolsa de viaje que ya había preparado. Una muda de ropa, cepillo de dientes. Nada dramático, simplemente hecho. Me siguió por el pasillo. «¿Qué estás haciendo?». «Dándonos espacio». Su voz se elevó de nuevo. «¿Y qué? ¿Simplemente te vas?». «Me quedaré en otro sitio por ahora». «¿Por ahora?», repitió con la voz quebrada. «¿Así que crees que puedes simplemente irte y que... castigarme? ¿Hacerme sentir culpable?». Cerré la cremallera de la bolsa, me la colgué al hombro. La culpa no es algo que haces sentir a alguien, es simplemente el sonido que hace la verdad cuando por fin golpea el suelo. Entonces empezó a sollozar. De verdad, esta vez, del tipo que te dobla el cuerpo por la mitad. Pero no fui hacia ella. Pasé a su lado en el pasillo, bajé las escaleras y me detuve en la puerta principal. «Lo has arruinado todo», susurró de nuevo en voz baja. Ahora me volví hacia ella. La miré a los ojos por última vez. «No», dije. «Lo hiciste tú. Yo solo dejé de encubrirlo». Y entonces salí. Sin portazos, sin teatro, solo un hombre eligiendo el silencio sobre el caos. Porque el silencio no es debilidad. A veces es lo único lo suficientemente fuerte como para terminar la función. A la mañana siguiente, Elena me envió un mensaje. «Por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar». Para el mediodía había enviado 6 más. Uno era un largo párrafo sobre cómo todo había sido confuso y cómo yo había malinterpretado muchas cosas. Usó frases como proximidad emocional y vínculos complejos, el tipo de tonterías que sacas de blogs de autoayuda y que usas como arma cuando te pillan. Pero no respondí, no por crueldad, solo por claridad. También intentó llamar. Dejó mensajes de voz que sonaban ensayados, pausas en los lugares correctos, respiraciones temblorosas para vender remordimiento. Por la tarde había pasado a la fase 2 de control de daños, disculparse con Sofía. Gran error. Sofía la bloqueó. Al instante ya había tenido su cierre. No necesitaba la gira de relaciones públicas de Elena. Luis, mientras tanto, se había mudado a un hotel de categoría media junto a la autopista, del tipo de lugar con papel pintado triste y desayuno continental que olía a tostada húmeda. Me envió un mensaje una vez. Solo decía: «Me equivoqué. Lo siento». No respondí. Él ya no era el punto. En realidad nunca lo fue. No publiqué nada al respecto. No fui a contárselo a amigos o vecinos. No hubo chats de grupo llenos de desahogos o historias de «adivina lo que hizo». En cambio, programé una reunión tranquila con un abogado de confianza, un hombre mesurado, sin exaltaciones, sin drama. Nos sentamos en su despacho, solo nosotros dos, un bloc de notas. No estaba allí para destruir a nadie. Estaba allí para reclamar el espacio del que me habían expulsado de mi propia vida. Hablamos de opciones, discutimos plazos sin gritos, sin amenazas, solo hechos. Al día siguiente, Elena vino a mi apartamento temporal sin avisar. Abrí la puerta y parecía más pequeña, como si la historia que había construido a su alrededor se hubiera derrumbado finalmente.
y ahora tenía que llevar la verdad como un suéter 2 tallas más grande. Sé que la he fastidiado, susurró. No dije nada. Estaba sola, Mateo, añadió tratando de llenar el silencio. Y Luis simplemente estaba ahí. Él me veía. Tú dejaste de verme. Esa era la versión en la que se estaba instalando. Mi crimen fue la distracción, su castigo, la traición. No estoy aquí para pelear, dijo rápidamente. Solo necesito saber si esto es todo, si realmente has terminado. Me hice a un lado, la dejé entrar, la dejé hablar. Siguió durante 20 minutos. Disculpas mezcladas con racionalizaciones, recuerdos retorcidos en nudos de justificación. Lloró, se secó los ojos, me tocó el brazo como si la proximidad pudiera rebobinar la historia, y luego lo dijo. Podemos intentarlo de nuevo, por favor. Haré el trabajo, cortaré el contacto, haré lo que sea necesario. La miré durante un largo momento, no con odio, ni siquiera con tristeza, solo con observación. ¿Querías que me disculpara? Dije. Ella asintió confundida. ¿Qué? Por hacer que Luis se sintiera incómodo, continué. Esa era tu gran petición, el comienzo de todo esto. Yo no sabía qué más decir. Entonces, tartamudeó. Entré en pánico. Esbocé una pequeña sonrisa vacía. Bueno, hice lo que pediste, me disculpé. Y Elena, esa es la última cosa que haré por ti. No lloró de inmediato, simplemente se quedó helada como si su cerebro hubiera cortocircuitado, como si se diera cuenta de que no le quedaban más páginas en el guión. Nunca quise esto, susurró. Asentí. Yo tampoco, pero lo elegiste cada día que le respondiste un mensaje. Se quedó allí otro minuto, quizás esperando que yo me quebrara, que le tendiera la mano, que ofreciera algún gesto poético que la absolviera. No lo hice. Finalmente se fue sin abrazo, sin promesa, solo el sonido de la puerta cerrándose tras ella. Final. No porque yo lo dijera, sino porque la versión de mí que una vez la habría perdonado, ya no vivía aquí. El apartamento al que me mudé no es gran cosa. Un dormitorio, platos desparejados, sin cabecero, solo paredes limpias y suelos silenciosos. El tipo de lugar al que no llevas a nadie para impresionar. Te llevas a ti mismo para respirar. Está en el 3er piso de un edificio de ladrillo sin ascensor, con un pequeño balcón que recibe el sol de la tarde, justo a tiempo. Compré un sillón de segunda mano y lo coloqué junto a la puerta corredera de cristal. Ahí es donde me siento la mayoría de las tardes, sin televisión a todo volumen, sin conversaciones en la cena cargadas de tensión, solo el sonido lento y deliberado de la paz volviendo a mis huesos. Me despierto cuando quiero, cocino para mí, trabajo, camino, duermo, repito. Podrías pensar que es solitario, y quizás lo sea en cierto modo, pero no del tipo de soledad que te carcome. Es del tipo que sana, del tipo que no te pide que te expliques cada día. Unos 4 meses después del incidente de la carpeta, recibí un correo electrónico de Sofía. Asunto simple. Gracias. Dentro solo unas pocas líneas. No sé cuánto tiempo habría seguido si no hubieras dicho algo. No dejaba de manipularme a mí misma para dudar de mi juicio. Pensaba que estaba siendo insegura, o necesitada, o paranoica. Gracias por descorrer el telón. Me habría quedado en la oscuridad para siempre. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, no porque me sorprendiera, sino porque resolvió algo. Respondí esa misma tarde. Te merecías algo mejor. Ambos nos lo merecíamos. Sin firma, sin despedida incómoda. Fue la última vez que hablamos, y fue suficiente. La carta de Elena llegó una semana después, sobre de color crema, escrita a mano, sin remite, pero reconocí al instante la caligrafía enlazada y llena de bucles. Siempre ponía un punto en sus íes con un pequeño gancho como un anzuelo. Dentro, 3 páginas pulcramente dobladas. El tipo de disculpa que la gente escribe cuando sabe que ha perdido el derecho a hablar, pero lo hace de todos modos por esperanza o culpa. Decía que me echaba de menos,
que había empezado a ir a terapia, que había revisado nuestras fotos antiguas y se había dado cuenta de lo lejos que se había desviado. Escribió sobre el divorcio de sus padres, sobre heridas de la infancia, sobre cómo Luis había llenado un vacío que no le correspondía llenar. Me pedía que nos viéramos solo una vez para tomar un café, para hablar, para quizás ver si algo podía salvarse entre dos personas que una vez lo significaron todo, la una para la otra. Leí la carta una vez, luego otra, más despacio. Después la doblé por la mitad, fui a la cocina, abrí el cajón del cubo de la basura y la dejé caer dentro, sin ceremonia, sin quemarla dramáticamente, solo papel encontrándose con plástico. Me lavé las manos, abrí el armario, saqué mi taza favorita, la que tiene un pequeño desconchado en el asa que nadie más había notado nunca. Me preparé un café y salí al balcón. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando una luz dorada sobre los tejados de los edificios, una luz cálida y cansada, como si el día estuviera exhalando. Me senté, di un sorbo y sonreí. No una sonrisa grande, no dramática, solo lo suficiente para reconocer la quietud. No más historias enrevesadas, no más preguntas sobre dónde estaba ella, o quién era él, o quién era yo en la ecuación. Solo aire, solo luz, solo yo, ni curado ni roto, simplemente lo suficientemente completo. Y por primera vez en años, el silencio de nadie más era más fuerte que el mío.